Bien, buenas tardes a todos y todas. El anuncio o las palabras protocolares sirven para adentrarnos en el día y en la clase. Hoy lunes 20 de abril vamos a avanzar con la unidad número 3. Recuerden, hemos visto el lunes anterior ya la unidad número 2 rápidamente. Eh, Les voy a pedir también que en la medida que vayan realizando lecturas sobre el material, eh, nos comenten cómo vienen con eso, ¿no? Porque recuerden que va a haber un parcial, ¿no? Y el parcial está previsto para el mes de junio. Así que me dicen si se ve, creo que sí. Ahí está. El parcial, les decía, está previsto para el mes de junio. Y bueno, esperemos ahí encontrarnos y ver cómo lo vamos a desarrollar. Por ahí ese mismo día nos distribuimos tareas con la profe Noelia. Ella irá a Purmamarca, yo me iré a Humahuaca. Ya vamos a organizarnos con la profe para tomar el parcial de la materia. ¿Estamos? Bueno. Bien, profe. Eh, Ok, Aquí profe. vamos a empezar a ver lo que es el marco regulatorio del turismo en la provincia. Recuerden, y esto me quiero ir un poquito a la estructura jurídica, ¿no? En la que tenemos, en esa pensar o imaginarnos esta pirámide donde en el vértice superior está la Constitución Nacional y por debajo el resto de las leyes que referíamos en algún momento. Y pensemos también dónde está ubicada la ley provincial, ¿no? Y por encima una ley nacional y por encima la Constitución y los tratados internacionales. Esa estructura hay que tenerla en la cabeza, eh, y después por debajo de la ley provincial quizás ordenanzas municipales que estén pensando el turismo en diferentes espacios o con diferentes actividades y que las municipalidades puedan llegar a regular. Digo, pensar en esta estructura nos va a permitir también analizarlo, ¿no? Que deben estar en este orden de subordinación y coordinación con las normas superiores. Digo, pensando en una ordenanza municipal, pensando en la ley provincial, pensando en la ley nacional de turismo y la Constitución, en este orden de jerarquía. Eh, el marco regulatorio en la provincia de Jujuy: ordenamiento, fomento, protección del patrimonio. Y estamos pensando también en esta transición, ¿no? De un Estado paternalista a un Estado coordinador. Recuerden en la unidad número 2 quiénes eran los sujetos que intervenían, ¿no? Teníamos por un lado el Estado, que es el que regula; por otro lado, el que presta el servicio, una agencia de turismo, ¿no? El operador turístico; y el sujeto consumidor, ¿no? El que compra el paquete turístico. Y también, digo, en esto también vamos a pensar eh, en en otra normativa que también está vinculada, ¿no? Y los voy a llevar nuevamente a la Ley de Defensa del Consumidor. Digo, toda esa normativa que hoy, eh, si nos ponemos a pensar y anotar, bueno, cada una cumple o está en un espacio, en un lugar, y por algo está ahí. ¿Estamos? La columna vertebral jurídica. Esta ley marco de la provincia de Jujuy, ¿no? En algún sentido filosófico o el espíritu del legislador en aquel momento de crear la norma o adaptarla, adecuarla a la ley nacional también, tiene una particularidad que me llamó la atención al momento de estudiarla, de leerla, que define el sujeto, eh, el sujeto por el espacio, por el lugar, ¿no?
Y habla esa norma, en uno de los artículos, habla del ser jujeño, ¿no? Como buscando la, la, la pertenencia, ¿no? Del sujeto con relación a la ley y con relación al espacio. Esta ley define el patrimonio turístico, ¿no? Lo que caracteriza y a lo que venía desarrollando esta identidad turística jujeña o identidad jujeña. Pero bueno, está relacionado, vuelvo, con el espacio en el cual va a regular la normativa. El objetivo de la ley, como de tantas otras leyes también, apunta a la protección, la planificación y el aprovechamiento de los recursos. Aquí la autoridad de aplicación es el Ministerio de Turismo, digo, pensándolo en el ámbito de la provincia, ¿no? Que tiene una política turística provincial. Si yo les pregunto, ¿no? El otro día cuando hablamos de poder de policía, bueno, el Ministerio de Turismo, ¿no? Tiene el poder de policía de control, ¿no? Registro, sanción, ¿no? De la actividad turística. Para que una ley, yo les decía la vez pasada también, nosotros tenemos leyes que son operativas y leyes que son programáticas. Cuando hablamos de operatividad es porque la misma ley en su estructura ya en la misma ley hace referencia a cómo va a producir efecto. En cambio, hay otro tipo de leyes que necesitan una reglamentación posterior, ¿no? El decreto reglamentario. En el caso de la ley de la provincia, hay una ley reglamentaria que pone en ejecución a la normativa. Esta ley reglamentaria regula a los prestadores, a los hoteles, a las agencias, al transporte, y tiene adelante las gestiones esencialmente administrativas, que apunta a la calidad y a la seguridad. Y acá, en esta ejecución, en esta ley reglamentaria, es donde se establecen las multas, las inhabilitaciones, o sea, la sanción que se puede aplicar ante el incumplimiento de la norma. ¿Estamos? ¿Estamos acá? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Bien. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de quién maneja la batuta en algún sentido, ¿no? Y vamos a volver a hablar de los sujetos. Por supuesto que nosotros, al tener un Ministerio de Turismo, que es el órgano de control, ¿no? El que ejerce este poder de policía, el Estado, es el que va a coordinar. Y acá también van a intervenir dos sujetos más, un consejo provincial, que es que nuclea un sector privado, ¿no? Y a un comité interinstitucional, que aparte que es aparte del Ministerio de Turismo, también es un sector público, va a facilitar la eficiencia operativa y la articulación transversal. O sea, que este comité va a ser el articulador, ¿no? Entre el operador, ¿no? Lo privado, el Estado, ¿no? Y estas relaciones que se dan. Este Consejo Provincial es un órgano asesor, es consultivo y garantiza la corresponsabilidad. Pero este Consejo Provincial, que es sector privado, es consultivo. O sea que las opiniones que puedan emitir pueden o no ser tomadas por la parte del Estado para llevar adelante. Por supuesto que ahí hay una correlación de fuerzas y siempre se da vuelvo con el término, una correlación de fuerzas
para incidir o no incidir en ciertas políticas públicas que puede llevar el Estado, ¿no? Para en mejora del sector. Digo, el órgano, el COPROTUR solamente puede llevar o puede aconsejar o puede recomendar en la toma de decisiones, pero solo recomienda. Y esta puede ser o no tomada, ¿no? por la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Turismo. Nosotros en la provincia tenemos dividido, ¿no? En 4 regiones o espacios territoriales que también están establecidos en la ley, donde están los valles, las yungas, quebrada y puna. Aquí, entre este sistema o territorio, se vincula lo que es la logística y la administración, la biodiversidad, el ecoturismo, la protección del patrimonio, del paisaje y el patrimonio de la humanidad. Y también se plantea lo que se podría entender como paisajes extremos o de valor antropológico. Digo, acá en estas 4 espacios, regiones o territorios en el cual está pensado el turismo, convergen todos estos elementos: logística, administración, biodiversidad, el paisaje protegido, ¿no? Y lo que tiene que ver con lo antropológico. En muchos espacios del norte, quebrada, todavía se siguen hallando restos arqueológicos. Sin ir muy lejos, digamos, ahora en el 2023, aquí en San Salvador, arriba de lo que es Ciudad Cultural, se encontró un espacio con restos arqueológicos y que datan también como si fuera, o lo que se está pensando, o lo poco que se vio ahí, todavía sigue en investigación, quizás sea un espacio muy parecido al Pucará de Tilcara. Por supuesto que la provincia se estaba por hacer un trabajo ahí, lo que era una ciudad judicial, y al momento de ese hallazgo arqueológico, se dejó de pensar en ese sentido y se tomó el espacio para que un equipo de antropólogos entren a investigar en el lugar. Digo, todo esto tiene que ver, ¿no? También con este valor que se le da al patrimonio y a la protección de estos espacios. Aquí también la ley habla sobre municipios turísticos, y esto tiene que ver con las localidades cuya economía depende significativamente del sector. Nosotros, si nos ponemos a pensar en los 2 espacios donde está la sede, ¿no? En particular, digo, de turismo, hablemos de Purmamarca y hablemos de Humahuaca, son 2 espacios que están abiertos y se fomenta y se construye la ciudad a partir también de lo turístico. Digo, son espacios como Tilcara, como gran parte del norte, pensando en el turismo en particular. Ustedes, como futuros licenciados o técnicos en turismo, ¿qué apreciación positiva y negativa pueden llegar a tener en relación a la intervención de las municipalidades en los espacios, pensando el turismo? De protección de los bienes culturales. Sí, Nico. Que siempre debe ser consultada cualquier check.
Se te escucha muy bajito, Nico. Ailén. Hola, profe, buenas tardes. Retomando como algunos aportes de lo que usted decía con respecto a lo que decía de la ciudad judicial, ahí me gustaría también rescatar esto que usted decía de cómo el gobierno piensa en la protección del patrimonio, ¿no? Porque cuando vos empezás a hacer una obra tenés opción o ignorar eso y fingir demencia y hacer la obra monumental que iban a hacer de la ciudad judicial, o, bueno, particularmente yo trabajo en la Secretaría de Cultura y, bueno, el lunes pasado dábamos inicio a ver cómo empezar la tercera etapa y esta obra llegaría hasta San Antonio, incluso Ciudad de Nieva pareciera que sería como una zona donde se hacían la producción, los cultivos andinos, entonces la verdad que es mágico cómo vamos descubriendo Jujuy y cómo estamos solicitando equipo tanto a nivel nacional como del exterior para que nos puedan ayudar como provincia a poder dar lugar a la protección del patrimonio en este caso y cómo se paraliza una obra que parecía como que muy linda también, pero bueno, se da lugar a la protección del patrimonio. Eso por un lado, y después con respecto al otro que decía lo de turismo, que a mí siempre me llamó la atención, incluso trabajando en el ministerio, pero después lo fui conociendo como hoy el Ministerio de Cultura y Turismo, la Secretaría de Turismo, trabaja solamente con 35 municipios, que son los que, como usted dice, que son municipios turísticos. No es que se trabaja con toda la provincia, hay municipios que están en vistas a ser municipios turísticos y se los acompaña para desarrollarse, pero no hay un trabajo. Yo me acuerdo cuando inicié, me llamaba la atención que no se trabaje con toda la provincia. Yo decía, ¿cómo? Si el Estado está para cubrir a toda la provincia, digamos, lógicamente. De hecho, nosotros de cultura trabajamos con toda la provincia, porque, bueno, todo Jujuy es cultura, pero bueno, y ahí fui aprendiendo que no todo municipio está preparado para recibir a un turista. Y bueno, y hoy en la provincia de los 64 municipios tenemos 35 municipios, por eso sí me parece clave la pregunta que usted decía de la relación que tiene que haber entre el municipio, la provincia, o en este espacio en el CoproTour, donde se plantean las demandas, y es la oportunidad que tiene el municipio para ir preparado y dar a conocer no solo cuáles son sus demandas, sino cuáles son sus fortalezas, cómo está preparado para esto, pero bueno, también hay el espacio de corresponsabilidad que muchas veces no se aprovecha, digamos, de parte de los municipios, o por ahí como cambian de directores de turismo y demás, a veces va uno que recién ingresa, entonces no conoce mucho lo que se hizo, entonces por ahí está bueno el seguimiento de las gestiones, ¿no? Que a veces entorpece eso. Nada más, profe. Gracias, Ailén, por el aporte. Digo, qué importante por ahí, digamos, tu ámbito de trabajo, porque, digo, en esto nosotros estamos pensando, digo, a los compañeros que no están vinculados, ¿no?, en un espacio de trabajo tan directo, es pensar el Estado también digamos, con una mirada externa, quizás con dificultades, ¿no? O cosas que no se hacen, cuando en realidad también hay otras cosas que sí se hacen, pero que no se ven, ¿no? Digo, en esto, en lo cotidiano y en lo diario de las actividades de cada uno, hay cosas que el otro no mira. Digo, no mira porque no es porque no quiera mirar, sino porque desconoce ese movimiento. Entonces, el aporte desde el lugar que ocupás suma para el colectivo, ¿no? Pensar en cuál es el movimiento también interno de la cultura y turismo en relación a la carrera. Digo, en esto vos decís, bueno, hay municipios turísticos, no son todos, la actividad, ya te leo, Juan, la actividad que cada uno desarrolla por ahí con un cambio de un secretario del espacio turístico se lentiza hasta que vuelva a tomar ritmo, y eso también puede o no afectar, digamos, el proyecto. Tampoco es que no debe haber un recambio en las autoridades, porque también eso resulta a veces muy necesario,
hay vicios propios de toda institución que a veces es necesaria renovar para que no se produzcan, pero sí hay situaciones que alargan, si se quiere, y valga el término, procesos o proyectos de trabajo. En el caso de el ejemplo que traía de Ciudad Cultural, arriba de Ciudad Cultural, bueno, ahí había una decisión primero política de llevar una ciudad judicial, un compromiso que había del Ejecutivo con el Poder Judicial. Claro, pero no se esperaban encontrar con ese hallazgo. Digo, yo formo parte de un equipo de trabajo con antropólogos, y ese equipo de trabajo fue el primero que entró al lugar. Y se encontró eso. Y eso se denunció. Y se denunció a la provincia. Ya vamos a entrar ahora vamos a avanzar un poquito también en relación a esto. ¿Quién tiene la jurisdicción o quién tiene el poder sobre el patrimonio? ¿No? Y en ese momento, digamos, había una decisión política que se tenía que construir la ciudad judicial. Pero lo otro fue más importante. Y más importante por todo el valor que se tiene sobre ese espacio y también en lo potencial del turismo. Vamos a ver al final también de esta unidad, y ahí es donde los voy a poner en tensión a todos y todas, ¿no? No sé si estuvieron viendo el material de esta unidad número 3, pero ahí en la última parte de la unidad esta, los voy a poner en tensión a todos y todas en relación de cómo pensar el turismo, ¿no? Si todo pasa por lo económico o por preservar, y ya me adelanto, por preservar ciertas costumbres o ciertos matices que hay en los espacios. Digo, esto lo vamos a ver al final, los voy a poner en tensión, los voy a poner en tensión, porque me parece también importante pensar eso. ¿Sí, Ana? Hola, profe. Sí. Estoy conectada de la cámara porque si no hace eco. Dale. De acá de la sede. Sí, yo solo quería hacer el aporte de Maimará, como yo trabajo en Tilcara, conocimiento porque tengo ahí un ex colega ahí que es el referente turístico ahí municipal de turismo, y él me comentaba que están haciendo nuevos decretos, ordenanzas para resguardar el patrimonio debido a esta nominación o premio de mejor pueblo del mundo. ¿Por qué? Porque se le viene toda una promoción y arribo o afluencia turística que por ahí Maimará estructuralmente no está preparado para recibir. Si bien Tilcara está muy pegadito y seguramente va a ser el soporte, pero va a generar un impacto en los recursos tanto naturales como culturales, y me comentaba que ellos en primera instancia estaban haciendo una ordenanza para resguardar la huella de los dinosaurios que ellos tienen ahí cerca de la paleta del pintor, porque ya vieron turistas llegándose y sin guía, ¿no? Lo que es tan importante, que vayan con gente local que conozca el camino y haga buen uso y no genere esta capacidad de carga y deterioro del ecosistema, la biodiversidad y el terreno, ¿no? Eso nomás, profe. Gracias, Ana. Gracias a todos que están ahí en la sede, que se han agrupado para escuchar la clase de hoy. En esto es también, vuelvo a decirles, como les dije la vez pasada, si hay temas que quedaron como flojos, ¿no? Les pido que consulten para volver sobre esos temas, porque por ahí en esto que estamos corriendo todo el tiempo, también capaz que yo voy medio al trote con el desarrollo y quedan algunas cosas colgadas. ¿Estamos?
Digo, vuelvo con esto, la ley plantea la posibilidad, retomo, plantea esto de distribuir el espacio de Jujuy, ¿no? Y qué contempla y qué contiene, ¿no? Jujuy, y cómo está dividida el territorio. ¿Estamos? Sí, La profe. lógica de la zonificación, ¿por qué? Esto que decía recién Ana, ¿no? Desconcentración, evitar la saturación de destinos tradicionales. ¿Por qué dividirlos en espacios, en sectores? Desviando el flujo hacia áreas potenciales, las yungas, la puna. El otro elemento de por qué dividir en sectores, ¿no? Dar cumplimiento con el artículo 41 de la Constitución, que habla sobre ordenar los usos del suelo, como promover los ecosistemas. Recuerden que el artículo 41 habla de un ambiente sano, ¿no? Para las generaciones futuras. En algún sentido dice así la Constitución, el artículo. Y también de entender como un producto diferenciado, transformar el espacio geográfico en opciones competitivas y singulares frente a la homogeneización. Digo, pensar en esta distribución, en estos 4 espacios, es también pensar principalmente en descomprimir algunos sectores, en promover la economía para sectores que todavía están en un proyecto de espacio turístico. Desde el derecho es, bueno, vamos a proteger el medio ambiente, ¿no? Eso está comprendido en el artículo 41 de la Constitución. Pero también se busca con esto transformar estos espacios en opciones competitivas, ¿no? La ley habla de estas 4 regiones, 4 espacios, ¿no? Y esta es la lógica de la zonificación de esos lugares. Motor económico, promoción versus fomento. Fomento, que es la oferta, potenciación de las infraestructuras y servicios, herramientas, créditos fiscales diferenciados, diferimientos impositivos, y subsidios. Esta ley, la 5428, habla de esto, ¿no? Cómo se promueve la economía, o cómo promueve, o cómo el Estado toma y es partícipe del sistema turístico a partir de esto. Promueve metas de inversión privada y empleo. Se proyecta una imagen de destino como mercado, es la propuesta que tiene el Estado. Herramientas, campaña de marketing, ferias internacionales. La meta, atraer visitantes y posicionar la marca. ¿Recuerdan cuando en la Ley Nacional de Turismo, a ustedes les decía el otro día, ¿por qué es necesario estar registrado? Si yo tengo un espacio de alojamiento, ¿por qué está registrado? Porque el Estado va a promover, a partir de los aportes que uno hace, ¿no? Me va a promover a mí como destino. Me va a promover a mí como operador turístico, y quizás, si tengo un espacio de alojamiento, mi espacio de alojamiento. Ailén, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ailén, en la Secretaría de Turismo, o en el espacio de Turismo y Cultura, tienen registro de los alojamientos, ¿verdad? Claro, sí, en la Secretaría de Turismo sí tienen registro de todos los alojamientos que estén habilitados por la provincia y por los municipios, por ambos. Suele suceder que hay, como hablábamos en las otras clases, que no hay habilitados, bueno, eso no, pero sí tiene el listado de los que están habilitados tanto por municipio como por provincia, y es a los alojamientos, hoteles y demás, que se llama una vez por semana para tener los datos estadísticos que
que se lanzan, sobre todo en los fines de semana largos, se llama a cada uno de los hoteles para obtener ese dato para que suma al observatorio provincial. Ailén, y cuando se producen, en el caso de carnaval, que hay una excedente de demanda en el norte, los alojamientos que por ahí el Estado invita a inscribirse para esa fecha, ¿también se registra y queda registro? Sí, cuando las casas familiares, todas esas que se habilitaron en carnaval, sí, porque bueno, es una invitación del Estado para poder seguir ofreciendo, porque incluso ahora para los pasajeros de que vuelan en vuelo en el aeropuerto, tienen el QR también de todos los alojamientos, de las actividades que hay en la semana y demás, y sí se registran eso, y la habilitación es clara, por 4 o 5 días, digamos, que es lo que dura el carnaval. Gracias, Aile. Digo, en esto pensemos en esto que les decía, bueno, cómo la ley promueve que el Estado, ¿no? El Estado se va a hacer cargo en esto de promoverle el turismo, de traer personas al espacio, de invitar, de promover la marca y traer al turista a los espacios. Digo, para que esto lo lleve adelante el Estado, bueno, parte de contribuciones, ¿no? El aporte que uno pueda llegar a hacer al momento de inscripción. Y quizás les decía, bueno, a ver cómo se sostiene económicamente el sistema turístico. Y habíamos visto la clase anterior también que un porcentaje de los pasajes de vuelo entran al sistema. En otro momento, también aportes de los cheques, ¿no? El impuesto al cheque también entraba al turismo. Di una proporción de eso. Eso es lo que nosotros como ciudadanos aportamos al Estado para que el mismo Estado funcione. Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico. Miren los porcentajes. Un sistema rígido que asegura que el beneficio económico se reinvierta en calidad y protección, oferta, no solo en publicidad. Un 70% para créditos y fomento de inversión privada. El Estado promueve, por supuesto, el Estado te va a pedir que cumpla ciertos requisitos para que te habilite un préstamo, ¿no? Digo, no es que yo vaya y pida, por decir, tengo una inversión, digamos, ¿no? Tiene que haber un respaldo por detrás que también le permita al Estado tener esa confianza para depositar un crédito. 5% se apunta a la preservación del patrimonio, un 20% a la promoción, un 5% a la capacitación y otro 5% de créditos, pero para el que dice acá arriba, no sé si se llega a ver, esto es para formación. Digo, pensemos el Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico que es invertido quizás en estas proporciones que vuelve al sistema. El patrimonio como derecho. La ley 5751, el patrimonio no es un objeto, es un lugar de memoria para este autor. El patrimonio es un legado prestado por las generaciones futuras. En algún sentido tomamos este ejemplo, el patrimonio es un legado del artículo 41 de la Constitución. Aquí encontramos los sitios históricos con un valor social y memoria, monumentos naturales como un valor excepcional y las zonas arqueológicas como un vestigio. ¿Qué es cultura y qué es memoria? ¿No? El pensar los sitios arqueológicos como también un lugar de memoria
nos permite crecer como sociedad y pensando también en un sistema que hubo en algún momento, en cómo se conformaba una comunidad, un estado en ese lugar. La protección arqueológica, esto que hablamos recién, digamos, de los hallazgos, encuentros, es de dominio público. Los bienes arqueológicos pertenecen al Estado, hay una prohibición absoluta de la venta y exportación, se considera tráfico, ¿no? Es un robo, y el espíritu o lo que apunta la ley, que los objetos, dice acá, son libros para ser leídos, datos científicos, no mercancía de colección. Vuelvo, cómo a partir de una norma se regula cosas concretas, hallazgos, y lo que se evita acá o lo que se quiere apuntar y evitar es la venta, ¿no? El robo de colecciones en los espacios turísticos y arqueológicos. Por otro lado, pensar la quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad, nos vamos a pensarlo de manera histórica en esta línea de tiempo que propongo acá. Arranca por allá por 1986, para verse plasmado en 2003. ¿Qué sucedió entre medio? Entre medio también hubo una ley de protección del paisaje que era requisito para ser declarado patrimonio. Y hubo estudios previos que permitieron regularlo y llegar a la declaración de patrimonio de la humanidad. Esto que recién relataba Ana, me parece, con respecto a Maimará, ¿sí? ¿Cómo protegemos el espacio? Y es donde transitamos a diario y donde recibimos a diario a una cantidad de turismo tremenda. Cómo acá la declaración de la UNESCO de patrimonio necesita ser reafirmada continuamente también. Y esto viene de la mano con la protección de los espacios. Entonces, si la declaración de patrimonio de la humanidad a la quebrada llevó, ¿cuántos años? 1986 al 2003 para ser declarada, y hoy seguimos sosteniendo y teniendo esa declaración, que hay un trabajo por detrás institucional para hacerlo. Institucional y también de las personas o de los espacios turísticos. Entonces, si nosotros nos pensamos en esos espacios, nos pensamos como operadores de turismo, también tenemos que cuidar esto, ¿no? Pero bueno, va a cuidar quien esté en el espacio y quien esté cumpliendo un rol en ese lugar. Quizás, y por supuesto con apoyos del Estado, ¿no? Sí, Ana. Sí. ¿Profe? Sí. No, yo quería hacer una acotación ahí respecto a los esfuerzos en términos legales de los países hermanos como Bolivia. Ellos crearon una ley ahí en 2014, si no me equivoco, para repatriación de los hallazgos que fueron a otros museos o lugares de exposición que se llevaron en el mundo. Entonces, cuando vos vas ahí, por ejemplo, al Museo del Metal, ahí en La Paz, encontrás varios que fueron, ellos mismos dicen, estuvo resguardado, se nota la diferencia porque estaban, por decirle, no sé, en Holanda,
Alemania, en lugares así, y están siendo repatriados justamente para recuperar algo de todo lo que se han llevado. Creo que eso es importante. Y otro caso muy cercano, lo que pasó ahora en Potosí, están haciendo gestiones turísticas para migrar de la actividad minera a la actividad turística, por lo mismo que ya se derrumbó el Cerro Rico y bueno, ya no es viable, y sin embargo hay muchas familias que dependen de eso. Entonces ya hay toda una gestión desde el 2016, y el año pasado hubo una feria de turismo ahí, el Día del Turismo, ¿no? Me acuerdo, el 27 de septiembre, fueron de acá un delegado de, ¿cómo se llama el chico? Que él siempre viene y promociona acá, allá, no me acuerdo. Bueno, pero que es también recibido de acá, o si está haciendo las últimas materias. Él posteó y dio una disertación ahí, porque ellos nos miran a nosotros en materia de progreso turístico, a Jujuy, propiamente dicho, y para ver cómo ellos copian lo que les sirva y poder cambiar el tema, hacer turístico algo que genere utilidades. No sé si tanto como la minería, pero resguardando que no pase esto con otros recursos naturales, como el derrumbe del Cerro Rico. Gracias, Ana. Sí, pensar en el caso de Potosí y el caso del Cerro Rico, pensemos desde cuándo se explota ese cerro, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? Y un par de siglos, ¿no? No es años, un par de siglos. Digo, y cómo esto indudablemente es institucional. Parte de un Estado que tiene voluntad de cuidado, porque si no fuera el Estado, habría otro tipo de explotación, ¿no? Y quizás en extremo, y quizás pensarlo desde lo económico, solo de lo económico, podría ser destruido, ¿no? Entonces, por ahí esto que hacía referencia, que un compañero viene a promover, o que el departamento o municipio o localidad, digamos, de Potosí esté pensando a Jujuy o mirando a Jujuy como un proyecto que puede llegar a ser similar para ellos, creo que se debe estar haciendo algo bien, digamos, pensar como proyecto. Gracias, Juan, por el aporte. 430 años, un par de siglos, digo, ¿no? Que se explota ese cerro. Pensar en la recuperación, o pensar, no en la recuperación, pero sí ya en la preservación, porque lo que se sacó y no se recupera, pero sí se debe pensar en la preservación de ese espacio. También pensar en el cambio social, cultural, como pensando el lugar de turismo, también tiene que haber una formación, una educación en eso, ¿no? Sí, Carolina. Profe, ¿cómo le va? La verdad, escuchándolo y escuchando lo que dice Ana con el tema del Cerro Potosí también, es como una tirada de oreja para nosotros, ¿no? Con el tema del patrimonio de la humanidad. Como usted dice, ya lo que está hecho está, es volver a reapuntarse o volver a ponerse en pie lo que la ley de patrimonio implica, ¿no? Con la destrucción de muchos de los antigales, cardonales que se está sucediendo hoy en día en la quebrada, ¿no? Para las construcciones de viñedo, construcciones de cabaña, cómo se está destruyendo, ¿no? Ese patrimonio. Gracias, Caro. Digo, es también parte de la comunidad, cómo la comunidad convive con con esto de pensar
lo turístico, ¿no? Y acá les llevo a la atención que les decía hace rato. Sí, Ailén. Que, profe, yo veía como la línea de tiempo que usted armó y como para mí cuando uno hace un caso de estudio, que incluso lo venimos viendo en primer y segundo año, que lo que nos faltó por ahí, opinábamos varios compañeros en distintas materias y demás en lo que es la declaración del patrimonio de la humanidad, fue el vínculo con la quebrada misma, digamos, o sea, hubieron personas que pensaron las leyes, que uno los vota, después hubieron científicos que estudiaron, pero la comunidad no se apropió, no se preparó, y por eso también pasa esto que decía recién Carolina, o sea, hoy recién tenemos la posibilidad, algunos de estudiar turismos, otros, y replantearnos algunos temas, incluso la infraestructura, o sea, son un montón de cosas que hubiese estado bueno que nos podamos preparar en conjunto y en realidad lo que pasó, pasó y nos enseña a nosotros como estudiantes, futuros profesionales y futuras personas que vamos a estar muy probablemente algunas veces como concejales, como diputados, que es el trabajo con el pueblo, el trabajo, la consulta es clave, digamos, para que vayamos todo de la mano, porque si no la ley no coincide con las acciones y con personas hoy que viven en el campo y demás, no están apropiadas del patrimonio de la humanidad y no se consultó, digamos. Entonces está bueno sumarle por ahí, es que en el estudio es clave, no sé si más allá de que la consulta previa e informada sea parte también de una ley, pero el trabajo en conjunto, en equipo, comunidad, gobierno local y demás. Gracias, Ailén. Sí, creo que en esto es como nosotros hoy nos estamos encontrando de manera virtual. La tecnología avanza a tal velocidad que hoy la información la tenemos todos, ¿no? Esto que planteas, una consulta, hubiera sido buena. Bueno, en aquel momento, ¿estaban dadas las condiciones? Pregunto. Y si no estaban dadas las condiciones, ¿debía darse? Pregunta. Por supuesto, con el diario del lunes, uno puede decir, no se dio, no se hizo, se debería. ¿Cómo proyectamos hoy, para adelante, cualquier intervención que se quiera hacer, sea en el lugar que cualquiera de nosotros estemos ocupando, ya sea un espacio de gobierno, ya sea como privado, fuera cual fuera el lugar que ocupemos, también poder dialogar y también poder llegar a un consenso y también poder proyectar en comunidad. Digo, en comunidades, respetando también esto otro de los espacios. Les decía hace un rato, vamos a poner en tensión la institucionalización y la museificación, vida social o escenario. El texto de Mancini dice la transformación del pueblo en un escenario para el consumo externo resulta en un patrimonio pétreo, una estética impuesta sin historia social viva. ¿Cuál es la historia social viva? ¿No? Lo que transita, lo que transcurre, ¿no? Que quizás en esta foto, blanco y negro, de personas transitando, o en algún sentido la estética que busca o que se busca para vender un espacio. Las dos cosas conviven, los dos espacios conviven, las dos fotos conviven. Nosotros, vuelvo al lugar que estamos, en el lugar que ocupamos, cual fuere que sea, ¿qué queremos? ¿Y a dónde apuntamos? Porque es posible que nosotros tengamos calles muy bonitas, pero que no transite nadie, y solo sea la foto. ¿Y qué pasó también con la persona que se sentaba en el cordón
o la persona que se sentaba en la puerta de la casa. Dejó de estar. ¿Por qué dejó de estar? ¿Por qué? Porque salió de la foto. Digo, son preguntas y el texto de estas autoras plantea y pone en tensión esto. ¿Qué pasó con la vida social y el escenario? Plantea también el riesgo de la fosilización, lo visible, la fachada preservada, estética uniforme. Pero hay una destrucción inmaterial que habla sobre la gentrificación, el desplazamiento, derribo de sin ladrillos, pérdida de los usos, la pérdida del espacio, el no lugar. Y dice Hernández, el extrañamiento de la población local respecto a sus símbolos. Cosas que eran propias de los espacios y que dejaron de ser o dejaron de estar. ¿No? ¿Cómo vuelvo con esta idea de pensar los espacios en esta foto que les puse al principio? ¿No? La estética, lo social sobre el escenario. Acá hay un conflicto de derechos. Derecho al turismo y derecho a la ciudad. ¿No? Acá dice Juan dice, porque se terminó la paz y la tranquilidad de su pueblo. ¿No? De los lugares. Y acá hay un conflicto de intereses, un conflicto de derechos. El derecho al turismo prioriza la movilidad, el consumo, la experiencia, el riesgo es la ciudad-negocio, versus el derecho a la ciudad, derecho de los habitantes a vivir y usar su territorio, el riesgo, la apropiación mercantil de los espacios. Y el desafío ético es de evitar la creación del non-planes. ¿Saben qué es esto, el non-planes? No, profe. Habla de los no lugares. Es un término francés para describir los espacios de la modernidad, de los no lugares, donde se pierde la identidad, donde se pierde la historia, donde no se vive, solo se transita. A eso se refiere el no place. ¿Solo transitamos por nuestros lugares o vivimos en nuestros lugares? Hoy en día transitamos, profesor. Hoy en día transitamos, no los vivimos. Sí, Ana. ¿Profe? Sí. Sí, no, solo quería decir que, bueno, creo que los chicos de Purmamarca lo han vivenciado mejor que nadie, esta transición o esta dicotomía entre el derecho del turismo y de la ciudad. Muchos fueron con esto de la gentrificación, por eso surgió Chalala y la ciudad o pueblito del Frente, que está ahí atrás de la estación de tren, y fueron como relegados de su espacio principal, del centro del pueblo. Las acequias, las quintas, yo me acuerdo de Purmamarca, era más así como más verde, ¿no? Ahora todo es hospedaje, ligado al turismo, restaurante, todo lo que es el centro. Las veces que yo fui ahí a
a tomar clases, cuando volvía, me iba a la terminal y veía cómo todos los que salían de sus trabajos se tomaban un colectivo o un taxi hacia su lugar de residencia. Creería, no sé a ciencia cierta, pero que nadie ya vive exactamente, salvo algunos conocidos como los Vilte y demás, que tienen su vivienda, ¿no? Pero además su emprendimiento turístico. Así que ahí vemos claramente cómo el turismo ha modificado una vida social que antes tenía y bueno, si bien resguarda la cultura, el patrimonio, cuando uno lo lee, la ley, es muy ideal, como dice la profesora Ailén, le digo la compañera Ailén, ella menciona, ¿no? Que todo esto ha sido afectado. Entonces, Tilcara mismo también ha sido modificado, yo ahí lo viví en primera persona con mi familia, y también lo que dice el compañero Juan Marino, de que se perdió la paz. Yo tengo a mi marido que es extranjero, y él dice, qué hermoso, y vos no sabés lo que era antes, le digo. El otro día lo llevé a una feria campesina en Huella, y él se admiraba, y le digo, así como esto era Tilcara en algún momento. En la cultura viva, ¿no? De la gente del lugar. Yo no estoy en contra, inclusive, de la gente que viene y elige el patrimonio para quedarse, invertir y demás, pero creo que hay ahí una cuestión que va dirimiéndose, y ojalá no se pierda la esencia, ¿no? De la quebrada de Muhuaca. Gracias, Ana. Creo que, digamos, esto es también cómo convivimos todos, ¿no? En esta construcción que pensamos el turismo, en esta construcción que pensamos el Estado, y vuelvo, el lugar que cada uno ocupe. Ailén decía, bueno, si uno después proyecta para estar en otros espacios de conducción, de gobierno, bueno, que no pierda también estos elementos que se desarrollen y se piensen como espacios, como ciudadanos, como quizás la cultura viva, ¿no? Digo, la cultura no es solo elementos materiales, ¿no? Sino también elementos inmateriales. Y si eso vamos dejando de un lado y vamos perdiendo, bueno, ahí se va, si se quiere, destruyendo una parte de la cultura, ¿no? O se va eliminando. Profe, también escuchándolo, todo por el estilo y rememorando un poco lo que habíamos cursado el año pasado con el tema de planificación y con el tema de, no es patrimonio, con el profesor Tomás, sí. Bueno, cuando hablábamos de ese tema de cómo Purmamarca fue cambiando y cómo en realidad toda la quebrada fue cambiando, yo creo que fue una falta de planificación, ¿no? Que es lo que como futuros estudiantes de turismo nos tenemos que centralizar en la cabeza eso para nuestro pueblo, tanto para Purmamarca, Tilcara, Maimará, Humahuaca, que son turísticos, ¿no? Ya como decíamos, lo que hecho está. Y arte y arquitectura. Y ahí el profesor decía, ¿no? Ahora, a partir de hoy, como futuros profesionales, ¿qué haríamos para que esta gentrificación no siga, no se convierta en un daño, ¿no? Sino que ya sobre lo que estaba hecho, volver a buscar una solución, ¿no? Creo que como futuros profesionales tenemos que apuntar a eso, a equilibrar entre el turismo y el derecho, el turismo y la gente y la cultura, ¿no? ¿Cómo metemos el turismo conservando y cuidando el territorio? Es mi opinión, profe. Gracias, Caro. Tío, en esto volvemos que hay una convivencia constante, vamos a tener una convivencia constante. Ustedes van a ser operadores de turismo, van a tener un título que los habilita para trabajar. No digo que no puedan trabajar sin el título, porque muchos quizás lo hacen o lo venían haciendo, pero van a tener otra responsabilidad, ¿no?
otra responsabilidad que habilite el título. Y en el lugar que ocupen o en el lugar que estén. Y la respuesta quizás sea la educación y la conciencia, o concientizar. Programa de turismo, patrimonio, escuela, ministerio y educación. Transformar a estudiantes en guardianes de la identidad, estrategias, un desarrollo de inclusión social y evitar la conservación pétrea mediante una protección viva. Evitar esto, ¿no? La imagen, solo una foto, para también vivir lo social. ¿Cómo convivimos con eso? El tema, este último tema que les proponía a partir de estas láminas y del texto, es generar esta tensión que se puede dar y que se da necesariamente en el espacio. Ustedes lo viven, lo transitan. Bueno, ¿cómo contribuimos para ser un poquito mejores nosotros, los espacios, nuestra relación con el medio y el rol que tengamos? ¿No? Quería en este último punto dejar esto, de decir, bueno, vamos a poner en tensión por los lugares que cada uno ocupa y por los lugares que cada uno vive. Y para el proyecto que cada uno tiene hacia futuro. Y para las generaciones futuras, dice la Constitución, que hoy nos prestan los espacios, las generaciones futuras que vendrán. ¿No? ¿Qué vamos a dejar como espacio? ¿Algo bien o algo contaminado, digamos, ¿no? Llevándolo a lo grotesco. Aquí llegamos a una idea de sustentabilidad con identidad. El objetivo es asegurar que el beneficio económico sirva a la identidad y que no se la reemplace. Aquí convive el marco legal, la inversión, que es el fomento, la identidad y la conciencia en educación. Digo, cómo quizá en esta rueda se conforman estos elementos. La identidad, la inversión, la conciencia y la legislación, el derecho, que termina abrazando todo esto. Estamos acá. Profe. Sí, Pablo. El tema que yo noto que hubo un vacío en la declaración de patrimonio, porque fue muy bonito, pero no pensamos en el campesino, el que trabaja la tierra, el que es propietario de un lote o es de su casa. Hemos dejado abierto un gris muy grande, que es la parte económica. ¿Por qué el que vive en quebrada tiene que pagar un impuesto y el que viene con dinero se ve beneficiado porque hace un emprendimiento y al dueño de ese terreno lo transforma en simple empleado de él o desplaza a otro lugar? Yo creo que no tan solo hay que hacer con respecto a esto una modificación en nueva ley, porque si no, el patrimonio lo vamos a tener de título, pero colgado con nadie adentro. Fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad en la categoría paisajístico-cultural. Estamos defendiendo que no minería, no explotación, pero nos hemos olvidado de nuestra cultura, de nuestros habitantes. Entonces, en ese momento, me trae a la memoria cuando yo entraba por Purmamarca y veía a la misma persona recorriendo el lugar y en Tilcara lo mismo. Hoy voy a Tilcara y desconozco a la mayoría, y desconozco en Purmamarca. Creo que todo esto a nosotros nos tiene que llevar a que no existe hoy comisiones de sitios donde estaba involucrado la población.
De nada sirve educar en la parte de las escuelas o secundarias sobre patrimonio o turismo si a lo mejor el chico vuelve a su casa y el padre dice, che, pero no puedo levantar la cosecha porque no me da, o entró el río, no recibo ayuda y bueno, tengo que vender el terreno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar con los chicos? De proyectar a futuro el patrimonio si no proyectamos el cuidado de los habitantes. En su lógica, transitar con su siembra, con sus ovejas, con sus chivos. Hoy ya veo en Bárcena chivos, ovejas, pero el resto no veo. Los burros que antes andaban con carga no veo. Entonces, lloré muchísimo cuando pasó el último tren. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio? Tenemos que estar inventando un patrimonio. Miren, todos los que estamos acá sabemos que Quebrada y Mogote es patrimonio. Todos. Ahora, ¿dónde está el logo del patrimonio de humanidad entrando sobre el río León y sobre la Ruta 9 y en Tres Cruces? ¿Dónde está en cada pueblo el logo del patrimonio de humanidad? O sea, no mostramos nuestro documento. Entonces, ¿cómo voy a respetar si no sé si es patrimonio o no es patrimonio? Lo decimos. Es como que yo soy Pablo Izama, mostrame el documento. Bueno, ese es el título que hay que poner en cada pueblo. Eso es, digamos, para que tomemos conciencia, no tan solo al momento de llegar a ser un profesional, sino hoy, como habitantes, que tenemos derechos y obligaciones. ¿Por qué el letrero de Purmamar, como Huaca, lleno de stickers de motoquero y no hacemos respetar nuestro patrimonio? ¿Comprendés? Somos nosotros. Pero ¿dónde está el logo? No está el logo, mínimamente el DNI que nos dieron. Gracias, profe. Gracias, Pablo. Digo, en esto, pensemos primero, hago referencia en lo primero que desarrollaba, año 2003, cuando se constituye o se declara patrimonio. Hemos transitado 23 años, ¿no? No, miento, más, 2003, estamos en 2026. 23 Sí, años, profe, 23. 23 años. Y todavía lo que falta. Este pequeño gran detalle que decís, Pablo, con respecto al logo y al cartel de patrimonio, es también cómo los espacios se apropian de eso. Y también pensar, vuelvo, para mí es fundamental pensar la educación desde este lugar que uno puede aportar al otro elementos que ayuden a reflexionar, elementos que ayuden a tener un pensamiento crítico, elementos que para futuro sumen, ¿no? Y no desconocer esto, le digo, pensemos la cultura viva, qué fotos queremos como espacio. Y hay momentos en el cual uno se encuentra con un poder que permita modificar algo. Las próximas campañas electorales o momentos de campaña electoral, quizás presentarse en una mesa donde haya representantes o que se vayan a presentar y decirme, a ver, ¿cuál es la plataforma en relación al turismo que vos proponés? Y la interpelación de eso es tener una idea, ver qué es lo que quiere o qué es lo que está pensando desde la política para el espacio. Digo, en ese momento es un momento de tensión y un momento de diálogo que se puede dar, pero bueno, ahí vas a saber a quién vas a quién vas a acompañar el voto. Digo, también eso es parte de la construcción de Estado. Entonces, con esto quiero
cerrar la clase de hoy es pensemos en estos elementos que se conforman, ¿no? Para el turismo, para la ley provincial de turismo, con su reglamentación y otras leyes que tenemos también que acompañan en la provincia, que tiene que ver con el fomento, cómo el Estado contribuye en lo económico quizás para los espacios y lugares que se está pensando turismo, ¿no? Dice Juan, yo creo que más allá del cartel, o si no, siento que pasó más por el conocer, interesarse y la concientización a dónde quiero ir. Creo que todos debemos apuntar ahí, digamos, en cómo podemos ser mejores. Bueno, dejo de grabar. Ya 2 segundos, Ana.